Un secuestro ocurrido en Arizona. Y no era una persona común y corriente, sino que estamos hablando de la madre de una de las conductoras de televisión más importantes de Estados Unidos. Estamos hablando de Savannah Guthrie y el secuestro de su madre llamada Nancy. ¿Y qué caso más extraño? Hoy vamos a ver todos los detalles de esta historia que no tiene sentido y que está llena de teorías. Y quiero que empecemos con la línea de tiempo. El 31 de enero de 2026, aproximadamente a las 9:48 p.m., Nancy Guthrie había llegado a su casa, ubicada en una zona exclusiva de Tucson, Arizona, luego de haber estado desde la tarde con su familia. Era una cena familiar en la cual iban a conversar y jugar juegos de mesa. Su yerno fue el que la dejó en su casa en ese horario, en su mansión ubicada en Catalina Foothills. El yerno mencionaría después que el garaje de la casa estaba abierto en ese momento cuando le dejó a su suegra. Al día siguiente, el 1 de febrero, a la 1:47 a.m., la cámara de seguridad del timbre fue desconectada por un hombre que estaba enmascarado y usando guantes. Inicialmente intentó colocar hojas de una plantera de la casa para tapar la cámara, para luego, al parecer, darle un golpe y así desconectar totalmente el artefacto. 25 minutos después, entre las 2:12 y las 2:28 de la madrugada, otra cámara de seguridad de la casa detectó movimientos. Aunque al comienzo no había tomas de videos, solo notificaciones de sensores, las autoridades pudieron solicitar a la compañía videos grabados que mostraban a un hombre armado, posiblemente el mismo que desconectó el timbre con cámara de la entrada de la casa. Nancy usaba un marcapasos, el cual estaba conectado a una aplicación del teléfono a través de un monitor que estaba en su habitación. En ese mismo lapso de tiempo, de cuando la cámara detectó movimientos, el marcapasos perdió la conexión con la aplicación, lo que quería decir que en ese horario posiblemente Nancy había sido secuestrada. Hasta ese momento nadie se había percatado de estos movimientos. Recién unas horas después, los hijos empezaron a notar cosas extrañas. Porque Nancy tenía planeado encontrarse con una amiga para ir a misa en esa mañana, pero nunca apareció. Y en esa mañana del 1 de febrero de 2026, cuando los hijos recibieron el llamado de esta amiga, Nancy no respondía llamadas ni mensajes, y empezaron a notar los movimientos extraños ocurridos en la madrugada. A las 11:56, la familia de Nancy empezó a llegar a la casa. Lo primero que notaron fue que había gotas de sangre en la entrada principal de la casa y que la puerta trasera estaba abierta. Con esta información, el 911 recibió el llamado a las 12:03 de ese mediodía y menos de 15 minutos después, la policía ya estaba en el lugar. La casa fue oficialmente colocada como escena del crimen y se empezaron las investigaciones en torno a este secuestro que en cuestión de minutos se convirtió en noticia internacional. La madre de una personalidad de televisión, una de las más conocidas de Estados Unidos, había sido secuestrada. El 3 de febrero se pudo confirmar a través de testeos de ADN que la sangre encontrada en la puerta principal pertenecía a Nancy Guthrie. Y 2 días después, las autoridades anunciaron una recompensa de $50,000 por información que llevara a encontrar a Nancy. Esta fue la línea de tiempo inicial. Las autoridades ya estaban analizando la posibilidad de que fuera un secuestro con pedido de rescate. Y estaban en lo cierto. El 6 de febrero, múltiples notas enviadas a medios de comunicación solicitaban $6 millones en Bitcoin que deberían ser pagados antes del 9 de febrero si querían ver a Nancy con vida. Este caso sigue siendo uno de los casos más comentados porque involucra a Savannah Guthrie, quien hace años se encarga de conducir el programa mañanero The Today Show, convirtiendo este caso en uno de los de más alto perfil de los últimos años. Savannah nació el 27 de diciembre de 1971 en Melbourne, Australia, pero a la edad de 2 se mudó con su familia a Tucson, Arizona, en Estados Unidos.
Cuando ella tenía 16 años, en 1988, su padre murió de un ataque al corazón, que fue una pérdida muy dolorosa para toda la familia. Cuando Savannah terminó sus estudios primarios y secundarios, ingresó a la universidad siendo una de las mejores alumnas y luego recibiendo el título de periodista para luego estudiar Derecho en la Universidad de Georgetown. Esa doble titulación le dio la oportunidad de empezar en los medios de comunicación, primero como corresponsal legal del canal Court TV y luego como corresponsal de la cadena NBC para la Casa Blanca. Su impecable carrera desde la universidad y sus primeros pasos en medios la llevaron a ser contratada en The Today Show en el año 2012, siendo ese programa el que la catapultó a la fama internacional, lo cual además le dio ingresos exorbitantes. Se calcula que su salario anual es de $8 millones y tiene bienes por más de $40 millones. Por esto, ella misma cree que su madre fue secuestrada, por la fama, por el dinero y por el poder que tiene al ser parte de una de las élites del periodismo estadounidense. Su madre tenía 84 años al momento del secuestro y ya era una mujer retirada que dedicó gran parte de su vida a trabajar como docente y en diferentes universidades de Arizona. Obviamente, con el trabajo de su hija, el nivel económico de la familia entera creció y vivía de manera cómoda en una zona privilegiada de Tucson, mientras que Savannah, por temas de trabajo, vivía en Nueva York, donde se transmite en vivo el programa The Today Show todas las mañanas. Los dos miembros restantes de la familia directa son los hermanos de Savannah. Por un lado, la hermana llamada Annie, quien también trabajaba o trabaja como docente, además de escritora y joyera, y el hermano llamado Cameron, quien sirvió como piloto de las Fuerzas Aéreas de la Guardia Nacional de Vermont por más de 26 años. Una familia que tenía una vida normal, con trabajos normales, pero que con la posición de Savannah empezaron a estar en el foco de las cámaras, la opinión pública y a disfrutar de los beneficios que esto acarreaba. Al mismo tiempo, ¿fue esta la razón del secuestro? Vamos a lo confirmado por las autoridades. Ya hablamos de las gotas de sangre encontradas en la entrada principal de la casa, que además se confirmó eran de Nancy. No se sabe exactamente dónde, pero se cree, según la información que dio el FBI, que en la puerta trasera que estaba abierta se había encontrado una muestra de cabello, la cual no había caído con la raíz. Esto hacía más difícil la identificación de esta evidencia, pero no imposible. Hasta lo que sabemos puede tomarse meses el poder identificar ADN de una hebra de cabello sin raíz, y hasta la fecha están intentando hacer esto en un laboratorio de Virginia. Otra evidencia que luego se confirmó fue que se había encontrado más restos de sangre dentro de la casa y que en estos rastros se pudo identificar más perfiles genéticos aparte del de Nancy, y al menos había uno que era de un hombre. De la misma manera que el cabello, todo está en un laboratorio y no sabemos si los resultados ya fueron entregados al FBI porque esta es una investigación en curso. ¿Se acuerdan de los guantes vistos en la cámara de seguridad? Estos guantes negros habrían sido encontrados a 2 millas de la casa de Nancy. Y también se hicieron testeos y hasta ahora el ADN encontrado no encaja con ningún perfil dentro de la base de datos de criminales que tiene el FBI. Lo que quiere decir que quizás esta persona o no es de Estados Unidos o nunca fue arrestado luego de cometer un crimen. El hombre que aparece en las dos tomas de cámaras de seguridad fue descrito como un hombre de 1,75 m de altura aproximadamente, cuerpo promedio y con un bigote negro marcado. Se pudo confirmar que tenía una mochila Ozark Trail Hiker Pack y que tenía un arma mal colocada en una funda que tenía en el pantalón. Algo extraño con este caso es que la mayoría de las comunicaciones de los supuestos secuestradores con medios de comunicación fue con la empresa TMZ, que es muy famosa por contar chismes del mundo del espectáculo, como también tener paparazzis para seguir a celebridades. Aunque no es la primera vez que TMZ lanza exclusivas de noticias importantes, es extraño que los secuestradores eligieran este medio como fuente principal para las comunicaciones con la familia. La familia Guthrie aumentó la recompensa a $1 millón por información que llevara a encontrar a Nancy.
Hasta la fecha la investigación sigue en curso, casi no hay información nueva, pero muchos, incluso la familia, creen que Nancy ya no está con vida, porque las comunicaciones de los secuestradores dejaron de aparecer, dejaron de ocurrir. La verdad es que no hay mucho, pero hay teorías que hacen que este caso fuera aún más extraño. Una de las personas que fue arrestada por el caso era un hombre identificado como Carlos, quien había sido detenido 10 días después del secuestro tras haber cruzado una señal de tráfico sin parar. La policía llegó a allanar su casa ubicada en Río Rico, a 1 hora al sur de Tucson, en la cual llevaron varios dispositivos electrónicos. Carlos luego fue liberado y aseguró que él era un simple conductor de DoorDash y que no tenía nada que ver con el secuestro. Ahora, hay un hombre llamado Jason, que es el principal sospechoso para quienes están hablando sobre este caso en internet. Este vecino, no tan vecino, se llama Jason. Y digo no tan vecino porque él empezó a hablar con reporteros que estaban cubriendo el caso diciendo que era vecino de Nancy y a dar cierta información extraña sobre lo ocurrido. La verdad es que él vive a más de 15 minutos en auto de la casa de Nancy, lo cual hace que esto fuera aún más extraño. Es como que yo ahora fuera a una escena del crimen y dijera lo mismo, pero en verdad ni vivo en el mismo barrio. O es una persona que quiere ser famosa, o hay algo más detrás. Ese es el análisis que la gente está teniendo con esta persona. Y vean este video. And you live around here? I live about 15 minutes. Okay, from here. 15 minutes. So, what do you think happened here? As you being a Tucson resident, what's your gut telling you? My gut is telling me that it's the brother-in-law, or the son-in-law. Son-in-law. Why? Just too many things. You know, he had pictures. There was a picture or two that came out, and you haven't seen him since. You haven't heard from him. Radio silent. The other people have, you know, the family, you know, Savannah and, you know, her brother and sister have done things. He hasn't been involved in any of it. And I don't know if he's trying to stay away from the limelight or what it is, but I can tell you this, it's very suspicious to me. Estas declaraciones fueron las que más hicieron creer que esta persona quizás sabe más. Y los comentarios que se pueden ver en este video confirman que la gente lo ve como sospechoso. Hablan de su aspecto físico, lo comparan con la imagen de la persona vista en las cámaras de seguridad de Nancy y además hablan de su anillo, algo que aparentemente también se puede ver debajo del guante que el delincuente estaba usando durante el secuestro. Hasta la fecha Jason no fue ni siquiera colocado como persona de interés y es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Ahora vamos a algo que también es bastante extraño, que forma parte de las teorías alrededor de este caso. Una persona aseguró tener información sobre los restos de Nancy. Este hombre dijo que Nancy ya no estaría con vida y que él sabe dónde dejaron el cuerpo. Además confirmó que él no está relacionado con el secuestro, pero que escuchó cuando alguien estaba hablando del rescate y otros detalles de la investigación que jamás fueron públicas. Ahora, esta persona está solicitando dinero, aproximadamente $100,000 en Bitcoin, para poder dar esa información a la familia. Lo que hizo que las autoridades descartaran a este posible testigo por tratarse de una posible estafa. Pero este hombre dijo que estaba arriesgando su vida por esta información y que daría más data si le pagan el monto. Mucha gente en internet toma muy en cuenta esta declaración, pero hasta ahora no hay información oficial sobre esta parte de la historia. Y podemos entrar a más teorías. Hay algunas que dicen que todo esto fue realizado por la administración de Trump, porque Savannah fue una de las pocas periodistas en haber entrevistado a las víctimas de Jeffrey Epstein. Incluso Trump llegó en algún momento a dar declaraciones en contra de Savannah antes del secuestro. De nuevo, hasta que esto no esté comprobado, no podemos confirmar que esta ni otras teorías fueran reales. Es lo que se comenta sobre el caso, pero hasta que el FBI no saliera con más información. Esto es todo lo que sabemos hasta la fecha. Hasta aquí el caso del día de hoy, pero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.